Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Lada Granta y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Desafortunadamente, Granta no puede presumir ni de la calidad del acero de la carrocería ni de la calidad de la pintura. La capa de pintura de la carrocería no solo no es demasiado gruesa, sino que su espesor también puede flotar bastante de un elemento a otro. Esto lleva al hecho de que, al elegir un automóvil en el mercado secundario, muchos recolectores, utilizando irreflexivamente un medidor de espesor y sin analizar la situación en su conjunto, anotan como dañados incluso aquellos automóviles que nunca han estado en un accidente. En el caso de Granta, las mediciones con un medidor de espesor muestran el espesor de la pintura, pero no permiten en modo alguno determinar la causa del repintado. Los elementos de la carrocería de muchos Grantas se vuelven a pintar probablemente porque empiezan a pudrirse. El hierro de la carrocería del Lada Granta no es muy resistente a la corrosión, por lo que se pueden encontrar bolsas de óxido incluso en automóviles de 4 a 5 años. Los elementos más vulnerables a la corrosión son los pasos de rueda traseros y el borde de ataque del capó. Al mismo tiempo, sorprendentemente, en la zona de los rápidos, que están constantemente bajo el fuego de arena y piedras, la carrocería del Granta no tiene prisa por oxidarse. Los espacios desiguales en la carrocería tampoco indican que el automóvil haya sido restaurado después de un accidente. Incluso en los coches nuevos son diferentes. A menudo se llega al punto de que, debido a una tapa del maletero mal ajustada, su borde inferior en la versión Granta Sedán descansa directamente sobre el parachoques trasero. Como resultado, después de un tiempo, se forman abrasiones claramente visibles en el parachoques que, como se puede imaginar, la mayoría de los propietarios de Granta ni siquiera piensan en eliminar. Otro problema típico del Lada Granta es la niebla en las ópticas delanteras. La situación empeora cuando los conductos de ventilación se obstruyen. Las ópticas traseras tampoco pueden presumir de estanqueidad. Este problema es especialmente típico del sedán Granta. Como resultado, en las luces traseras no solo se puede encontrar el agua habitual, sino también pequeños insectos. Bastan entre 10 y 15.000 kilómetros para que el interior del Lada Granta empiece a crujir en todos los sentidos. Después de un importante rediseño en 2018, cuando en el Granta comenzaron a instalarse un tablero del modelo Kalina, absolutamente nada ha cambiado. La consola central se ha vuelto más bonita, pero todavía está hecha de plástico francamente barato y chirriante. A medida que aumenta el kilometraje, el plástico interior comienza no solo a chirriar, sino también a golpear y vibrar. La apertura de la tapa de la guantera mientras se conduce por una carretera en mal estado es algo común. A veces, los distribuidores oficiales incluso tienen que cambiar la cerradura de la tapa de la guantera bajo garantía, pero los propietarios de un Granta usado no deben contar con esto. También hubo algunos errores de cálculo desafortunados. La columna de dirección regulable en altura es muy buena. Pero lo malo es que en la posición superior su carcasa empieza a rozar el plástico del cuadro de instrumentos. Afortunadamente, casi todos los propietarios de un Granta no tienen miedo de poner sus manos en su coche. Gracias a esto, en el mercado secundario hay muchas copias de Granta en las que, con la ayuda de materiales especiales y sujetadores adicionales, se eliminan numerosos chirridos y traqueteos del plástico. Pero incluso en este caso, no siempre es posible aislar el interior de sonidos extraños. Las juntas de las puertas del Granta resultaron ser francamente malas, por lo que las ventanillas laterales traseras pueden vibrar un poco incluso cuando están completamente cerradas. Cambiar las económicas juntas de goma es cuestión de 10 minutos. Además, las juntas de puerta estándar demasiado duras pueden desgastar la pintura en la zona de los umbrales hasta convertirla en metal en unos pocos años. Si puede soportar que los sonidos extraños penetren en el interior del Lada Granta en el contexto de un aislamiento acústico deficiente en general, es mucho más difícil hacerlo con la humedad que penetra en la cabina. Resultó que la humedad podía entrar en la cabina a través de las señales de giro ubicadas en los guardabarros delanteros.
Su módulo de plástico no siempre se ajusta perfectamente al ala, lo que permite que la humedad entre fácilmente y luego viaje a través del cable hasta la cabina. A pesar de muchos problemas, vale la pena decir que para los propietarios cuidadosos, el interior del Granta oculta cuidadosamente la edad y el kilometraje del automóvil. Los materiales de acabado resisten durante mucho tiempo el desgaste natural, por lo que se ven bien incluso con un kilometraje de 150 a 200.000 kilómetros. Hay pocos sistemas electrónicos en Granta, por lo que los propietarios rara vez tienen que lidiar con problemas eléctricos. Si dejamos de lado el hecho de que la humedad que ingresa al interior eventualmente provocará la oxidación del cableado, entonces los problemas se reducirán a la sustitución de motores de elevalunas eléctricos poco fiables. A menudo tienen que trabajar al límite, porque en el Granta las ventanillas laterales se quedan atascadas en las juntas. Los cojinetes del generador se consideran un punto relativamente débil. En el nuevo Granta, a menudo comenzaban a zumbar después de un recorrido de 70 a 80.000 kilómetros. En los automóviles con un alto kilometraje, han sido reemplazados durante mucho tiempo y solo se puede adivinar la vida útil de los rodamientos nuevos. El motor básico de 1.6 litros y 8 válvulas, que en varios momentos produjo entre 80 y 87 caballos de fuerza, es bueno para un paseo tranquilo. El motor se instaló en muchos modelos VAZ, por lo que los mecánicos conocen desde hace mucho tiempo sus fortalezas y debilidades. Ya con un kilometraje de 20 a 25.000 kilómetros, los propietarios de Granta con un motor de 8 válvulas a menudo encontraban pequeños rastros de aceite en la tapa de válvulas. Si las pérdidas de aceite son pequeñas, no es necesario apresurarse a reemplazar la junta de la tapa de la válvula. En cuanto a la sustitución de la correa de distribución, la normativa oficial prescribe este procedimiento después de un kilometraje de 150.000 kilómetros. Sin embargo, incluso los distribuidores oficiales del ADA dicen que es mejor realizar el mantenimiento del mecanismo de distribución de gas antes. El intervalo ideal de sustitución de la correa de distribución es cada 60.000 kilómetros. El resto son problemas menores para los estándares de los coches nacionales. Antes de que el kilometraje alcance los 100.000 kilómetros, probablemente será necesario reemplazar las bobinas de encendido. El termostato no tiene una larga vida útil. En cuanto al funcionamiento inestable del motor al ralentí, muchos propietarios de Granta no le prestan ninguna atención. En igualdad de condiciones, el motor de 1,6 litros y 16 válvulas será un poco más caprichoso. Pero, en general, se puede recomendar plenamente su compra, ya que, al igual que la unidad de potencia de 8 válvulas, ha sido estudiado por dentro y por fuera. A pesar de que después de recorrer 150 a 170.000 kilómetros el motor comienza a perder compresión gradualmente, supera sin problemas el umbral de 250 a 270.000 kilómetros. La unidad de 16 válvulas tiene pocos puntos débiles. Estos incluyen sellos con fugas. Además, no olvide que después de una carrera de 100 a 120.000 kilómetros, debido a los sellos rígidos del vástago de la válvula, el motor comienza a consumir aceite. En la mayoría de los casos, los propietarios se limitan a controlar con más frecuencia el nivel de aceite y rellenarlo. La situación al reemplazar la correa de distribución no es diferente a la de un motor de 8 válvulas. Se recomienda el reemplazo cada 60.000 kilómetros. Por cierto, con un motor de 106 caballos de fuerza, el liviano Granta se convierte en un automóvil muy dinámico, bastante capaz de competir con el Volkswagen Polo o el Hyundai Solaris en las carreras de semáforos. El Aquapo Diesel nunca resolvió el problema con el zumbido de la transmisión manual. La caja no zumba excepto en el nuevo Granta, pero es poco probable que la banda sonora tarde mucho en aparecer y aparecerá después de 5 a 7.000 kilómetros. Puede deshacerse del zumbido, pero para ello el mecánico tendrá que revisar e instalar rodamientos importados en lugar de los estándar. Teniendo en cuenta el coste del Lada Granta usado, una modificación tan costosa no es aconsejable. Es aún más inútil luchar contra las vibraciones de la caja y los cambios poco claros.
Los compradores de Granta están preparados para estas desventajas desde el principio. Sin embargo, durante la producción del Granta, la transmisión manual se modernizó varias veces. Por ejemplo, se utilizó una transmisión por cable en la caja con la designación de fábrica VAZ-2181, lo que permitió reducir el esfuerzo al cambiar de marcha. Pero el problema con el sincronizador de segunda marcha aún no se ha resuelto. Incluso en un Granta con poco kilometraje, el sincronizador puede estar desgastado. Otro problema típico de una transmisión manual es la fuga de aceite a través de los sellos. El hecho es que las juntas inicialmente no están colocadas con precisión con respecto al eje. Y la calidad del material del que están hechas las juntas deja mucho que desear. Un embrague manual no dura más de 100.000 kilómetros. En una transmisión robótica, que es estructuralmente muy similar a una transmisión manual, el embrague puede soportar incluso menos. Sin embargo, el robot AMT es bastante digno de atención. En el ligero Lada Granta cambia de marcha mucho más adecuadamente que en el modelo Vesta, más pesado. Y, sin embargo, una transmisión robótica nunca podrá compararse con una automática clásica. Por supuesto, la arcaica transmisión automática de 4 velocidades de Hakon no impresionará con la velocidad de cambio, pero es perfecta para conducir un automóvil en una gran ciudad. Es interesante que en este caso hubo algunos errores de cálculo constructivos. AutoVAZ decidió colocar la unidad de control de la transmisión debajo del capó, entre el parachoques delantero y el guardabarros. No está protegido de la humedad de ninguna manera, por lo que de vez en cuando puede fallar por este motivo. Afortunadamente, no es difícil secar el bloque, tras lo cual los fallos desaparecen. De lo contrario, no hay comentarios. Para que una transmisión automática recorra entre 250 y 300.000 kilómetros sin quejas, basta con cambiar el aceite cada 60.000 kilómetros, evitar la conducción activa y calentar la caja al menos un poco cuando llegue el frío. Solo aquellos entusiastas de los automóviles que nunca han conducido automóviles extranjeros reales pueden elogiar el manejo del Granta. El hecho es que el automóvil nacional inicialmente carecía de bastidor auxiliar, lo que no afectó de la mejor manera su comportamiento en la carretera. Hay comentarios serios sobre la estabilidad al conducir en línea recta y la estabilidad en las curvas. Si hablamos exclusivamente de la fiabilidad del chasis, en este caso la situación no será la más halagüeña. En el Granta, en los primeros años de producción, los amortiguadores a menudo comenzaban a golpear incluso antes de los 20.000 kilómetros. Los trabajadores de la fábrica corrigieron el error evidente, pero en general la fiabilidad de la suspensión se mantuvo en un nivel medio. Las rótulas rara vez duran más de 60.000 kilómetros. La vida útil de los cojinetes de rueda es de 40 a 60.000 kilómetros, los bloques silenciosos, de 60 a 80.000 kilómetros. Cada 40 a 50.000 kilómetros será necesario reemplazar las juntas homocinéticas. A pesar de que la vida útil de los consumibles de la suspensión del Granta es relativamente baja, es raro que el propietario de un automóvil nacional se preocupe por esto. La razón es obvia, los repuestos para la suspensión Granta son muy baratos. Además, esto se aplica tanto a las piezas originales como a numerosas piezas no originales, cuya calidad suele ser incluso mayor. Basta con conducir entre 40 y 50.000 kilómetros para que la cremallera de dirección del Granta empiece a golpear. Puede ajustar el mecanismo de piñón y cremallera, pero esto no siempre da un efecto notable. En cuanto al sistema de frenos, se resiente en gran medida debido a la baja calidad de los componentes. Las pastillas de freno económicas a menudo requieren reemplazo después de un recorrido de 30.000 kilómetros. Los discos de freno deben sustituirse por un segundo y, a veces, un tercer juego de pastillas. Los problemas con los mecanismos de freno trasero comienzan incluso antes de 100.000 kilómetros. En primer lugar, los propietarios del Granta tendrán que prestar atención a las fugas en los cilindros de freno y, después de un tiempo, será necesario reemplazar los cables del freno de mano. La mayoría de los problemas del Lada Granta son consecuencia de grandes ahorros en el diseño y producción del coche.
E incluso las pocas mejoras por las que pasó el coche nacional durante su producción no produjeron un efecto notable. Incluso un Granta nuevo que acaba de salir de la sala de exposición puede causar problemas. Afortunadamente, estos últimos suelen ser menores y pueden solucionarse fácilmente con sus propias manos. El hecho de que Granta pueda repararse literalmente en cualquier taller es sin duda una ventaja de este modelo. Además de una gran selección de repuestos económicos, de los que no pueden presumir los sedanes y hatchbacks de precio similar procedentes de China. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.